De forma paralela al desarrollo del cronograma del proyecto y al mismo tiempo también que definimos el alcance, es conveniente definir o planificar la gestión de los recursos humanos que van a participar en el proyecto. El objetivo o la misión, la razón de ser de este proceso es identificar dentro de la estructura del proyecto que estamos planificando y posteriormente vamos a ejecutar y a generar el entregable final, bueno, pues los roles que van a desempeñar cada uno de los recursos del proyecto, las responsabilidades que va a tener cada recurso, las habilidades necesarias que vamos a demandar de cada uno de los recursos que van a participar en las diferentes actividades y, por último, bueno, pues establecer un plan o definir un plan de cómo vamos a gestionar y mejorando el desempeño de cada uno de estos recursos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto, va a ser fundamental para el éxito del proyecto el determinar para cada uno de los recursos humanos las habilidades que vamos a requerir de ellos. Inicialmente trabajaremos con recursos funcionales, con recursos teóricos, entonces vamos a definir cuáles van a ser nuestras necesidades. Tendremos que saber si vamos a poder contar con recursos propios o tendremos que recurrir a recursos externos o algunas veces simplemente será una obligación, un requisito del proyecto. Y hay que tener especial cuidado en todo este proceso de planificación con aquellos recursos que son escasos o limitados, porque van a ser factores de restricción dentro de nuestro proyecto. La información principal que vamos a tener como entrada para poder activar este proceso, además de la información que vayamos consolidando conforme vayamos haciendo los diferentes ciclos iterativos de planificación dentro del plan para la dirección del proyecto, fundamentalmente nos vamos a basar en los recursos requeridos para cada una de las actividades, en las estimaciones de recursos que hemos hecho o que estamos haciendo al mismo tiempo que desarrollamos el cronograma para cada una de las actividades del proyecto. Con esos recursos funcionales, teóricos, que vamos a necesitar para poder llevar a cabo las actividades del proyecto, vamos a tener que establecer o configurar nuestro plan de gestión de recursos. Tenemos que saber dónde van a venir esos recursos, qué formación, qué habilidades tienen y sobre todo qué nivel de capacitación o de implicación en el proyecto deseamos que vayan adquiriendo. Por lo tanto, la misión que va a tener el director de proyecto en esta etapa de planificación va a ser no solamente definir las necesidades de recursos, sino cómo va a influir esta planificación o cómo va a trabajar para influir en el equipo de proyecto de tal manera que ese equipo de proyecto trabaje como una unidad cohesionada y sea de alto rendimiento. Y también asegurar que todos los miembros del equipo, incluido el mismo, tienen un comportamiento profesional y ético acorde a los principios de conducta y el código ético de la dirección de proyectos. Por lo tanto, desde el principio de este proceso y a lo largo de todo el desarrollo y posterior aplicación del plan de gestión de recursos humanos, la interacción que va a tener el director de proyecto va a ser siempre con personas propias de su organización o externas. Por lo tanto, tendrá que, uno de los requisitos que se le va a demandar al director de proyectos es pues, un nivel de competencias y de desarrollo de lo que se denominan las habilidades suaves, las soft skills. O sea, todas las habilidades relacionadas con la gestión de personas, de recursos, etcétera. O sea, todo lo que es pues, comunicación, liderazgo, técnicas de decisión en cualquiera de sus niveles. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas necesidades que vamos a tener para nuestro proyecto, bueno, pues el plan de dirección de recursos humanos como salida de este proceso va a tener que contener tres elementos principales. La definición de roles y responsabilidades, y ahora veremos diferentes maneras de poder documentar o definir estos roles y responsabilidades, el organigrama del proyecto, que no va a ser el mismo organigrama de nuestra organización, en este caso el organigrama del proyecto en la cabeza va a estar el director de proyecto como máximo responsable, y luego el plan concreto para la administración del personal o de las personas asignadas al proyecto. Veamos cada uno de estos elementos con un poquito más de detalle. La asignación de roles y responsabilidades básicamente consiste en definir los roles o funciones de las diferentes personas que van a participar en el proyecto, también la responsabilidad, o sea, el trabajo al que están asignados cada uno de ellos, y además dos elementos complementarios que ayudan a definir toda la participación o la interacción de las personas en el proyecto, el nivel de autoridad de cada una de estas personas, o sea, quién tiene derecho a asignar recursos, tomar decisiones o aprobar en un momento dado diferentes acciones, y también niveles de competencia, o sea, habilidades y capacidades para que vayan pudiendo completar las diferentes actividades a las que están asignados dentro del proyecto.
Para documentar o para determinar estos roles y responsables hay diferentes elementos. Podemos optar por estructuras de desglose, bien de la organización o bien de recursos, dependiendo cuál sea cómo enfoquemos el proyecto. La estructura de desglose organizacional es similar a nivel de formato a una EDT. Entonces, en el primer nivel lo que establecemos son los diferentes departamentos de nuestra organización y qué trabajo va a tener que desempeñar cada uno, o va a estar asignado a cada uno de estos departamentos. Esto viene bien para estructuras funcionales. Más habitual es utilizar la estructura de desglose de recursos. Aquí lo que tenemos en el nivel superior de nuestra descomposición, los diferentes recursos funcionales que van a participar en el proyecto y las actividades, los paquetes de trabajo de la EDT que va a tener que llevar a cabo los que están asignados cada uno de estos recursos. El problema de estas estructuras de desglose es que simplemente estamos asignando responsabilidades, pero no nos permiten identificar pues, niveles de los roles concretos, niveles de autoridad o de capacidad. Para eso es mejor utilizar matrices. Bien, matriz de asignación de responsabilidades, donde simplemente asignamos o cruzamos recursos con cada uno de los paquetes de trabajo de la EDT y vamos identificando para cada uno de esos paquetes de trabajo qué recursos están asignados y cuál es el responsable o aprobador de del trabajo de ese paquete, o bien una matriz un poco más evolucionada que es la matriz RACI, que es la que se suele utilizar más habitualmente, donde además del aprobador o encargado de esa actividad y los diferentes recursos asignados, también identificamos qué recursos tienen que estar informados o a qué recursos tenemos que andar consultando cierta información para poder avanzar en el proyecto. Básicamente una matriz RACI consiste en lo que tenemos ahora mismo en la diapositiva, ir asignando o ir cruzando cada uno de los paquetes de trabajo de la EDT con los diferentes recursos que tenemos asignados al proyecto, y indicando pues, quién es el aprobador o encargado, que son lo que ha marcado una, que solamente puede haber uno por cada uno de los paquetes de trabajo, porque es el responsable de decir si ese trabajo se ha completado o tomar decisiones sobre qué acciones tendríamos que tomar, y el resto de roles o funciones que van a desempeñar los diferentes recursos asignados. Además de la asignación de roles y responsabilidades dentro del plan de gestión de recursos humanos, es muy importante establecer un plan para la gestión posterior de los recursos asignados. No solamente decir qué trabajo o qué asignaciones tenemos, sino cómo esas personas van a ir evolucionando dentro del proyecto. Y para esto, ¿o qué elementos tiene que incluir el plan para la administración del personal? Inicialmente, condiciones para la adquisición de ese personal. ¿Cómo vamos a asignar o de dónde van a venir esos recursos que se van a asignar al proyecto? ¿Van a ser internos, van a ser externos? ¿Qué condiciones van a tener? También es necesario ajustar el calendario de recursos. Además, este calendario de recursos tendría que adaptar o adecuar lo máximo posible a la planificación del cronograma que estamos haciendo en paralelo. Pues aquí definimos para cada uno de los tipos de recursos funcionales, bueno, cuál va a ser su carga de trabajo, distribución temporal, etcétera. Muy importante, para mantener la motivación y la implicación de los recursos en el proyecto, no solamente es contar cómo van a incorporarse al proyecto, sino que tienen que tener claro también cómo van a ir desvinculándose paulatinamente del proyecto. Tenemos que definir pues, cómo van a ser las salidas, de tal manera que esas salidas sean lo menos traumáticas y permitan mantener la implicación de los recursos dentro del trabajo del proyecto. En muchas ocasiones, los recursos que terminen trabajando en nuestro proyecto, asignados a nuestro proyecto, no tendrán la capacitación necesaria o tendrán que ir mejorando esa capacitación con el tiempo. Establezcamos también dentro del plan de administración del personal qué formación o habilidades tendrán que ir adquiriendo con el tiempo y cómo las van a ir adquiriendo. Y por último, para cerrar el plan de administración del personal, pues documentar reconocimientos y recompensas, es decir, que la retroactividad en el sentido de que el esfuerzo que va a desempeñar alguien en el trabajo, pues cómo le va a ser recompensado, si eso va a tener algún tipo de beneficio o simplemente progresión profesional dentro de la organización, y un tema muy particular para cada proyecto que son la identificación de normas laborales o de cualquier otro tipo que afectan concretamente al proyecto o bien a un emplazamiento concreto en el caso de proyectos multiemplazamiento. Por lo tanto, los objetivos que estamos persiguiendo con esta planificación de la gestión de recursos humanos no es ni más ni menos que, además de conseguir que nos asignen o planificar los recursos necesarios, mejorar las habilidades y competencias de esos recursos que están asignados al proyecto y que va a depender el éxito del proyecto de esa capacitación, mejorar o potenciar los sentimientos de confianza y de cohesión, porque queremos que no solamente tener miembros o recursos asignados a nuestro proyecto, sino que formen un equipo cohesionado y que trabaje de manera uniforme,
y además que ese equipo vaya mejorando, vayamos alcanzando mejores cotas de rendimiento. Todo esto lo vamos a definir en el proceso de planificación y luego lo iremos llevando a cabo en los posteriores procesos de ejecución del proyecto, a lo largo de la ejecución.